Eh, Damos la bienvenida a todos los que están acompañándonos en este espacio. Les cuento, mi nombre es Karen Albert, estoy en el rol directivo del área de apoyo humano de Funeraria In Memoria, y hoy día nos están acompañando una de nuestras compañeras psicólogas con las que acompañamos, valga la redundancia, los procesos de duelo de las personas que asistimos. Ella es Scarlett Isamit, y tenemos un invitado especial, muy especial, la verdad. Como ustedes ya saben, de nombre Juan Barrera, quien se dedica como psicólogo y también como pastor a servir a personas en su vida. Él además ha tenido la bonita oportunidad de poder escribir distintos libros sobre... Uno de ellos vamos a estar compartiendo hoy día de forma especial, titulado Tengo un hijo en el cielo. Así que le damos la bienvenida también a Juan. Agradecemos mucho, Juan, este tiempo que compartes con nosotros. ¿Nos alcanzas a escuchar? Y también, por favor, le pido ahí a nuestros compañeros que están tras bambalinas que nos ayuden a habilitar la cámara de Juan, además de su audio. Scarlett, ¿cómo estás? Hola Karen, muy contenta la verdad de poder estar en este webinar. Siento que hay muchas cosas que no se hablan, hay muchas cosas que son difíciles de conversar y la muerte termina siendo algo muy complicado de conversar, y considero muy bonito esta oportunidad de poder incluir el área espiritual. Hoy tenemos a Juan. Juan es psicólogo, pero también tiene una labor pastoral bastante importante, y creo que la unión que quizás muchas veces se quiso separar entre psicología y fe, es muy bonito que aquí se pueda dar en una persona, así que contenta de poder estar compartiendo con él. Tengo la oportunidad de conocerlo, de tener una amistad, así que ganas que esta instancia se diera, así que muy feliz por esto. Aquí estamos esperando entonces. Juan, te llegó una notificación para que pueda estar habilitada tu cámara, tu audio. ¿Nos alcanzas a escuchar? Sí, ahí se habilitó la cámara y Perfecto. el audio, Y ahí eso. también. Ok. Súper. Juan, Estaba bienvenido. escuchando atentamente, gracias por sus palabras. ¿Mm? Mm. Esperamos ser de ayuda en esta mañana a muchas personas que estén conectados y que hayan pasado por la experiencia triste de haber perdido a alguien muy querido, un hijo u otra persona. Gracias, Juan, por tu disposición, por este tiempo. Bueno, queremos comentarles que en este transcurso, en este periodo en que estuvimos compartiéndoles, contándoles que íbamos a tener este tiempo junto a Juan, junto a Scarlett, fuimos viendo lo que ustedes comentaban a través de nuestras redes, y tomamos de esos comentarios, inquietudes y preguntas, junto a otros tantos inquietudes que desde otros lugares nos llegaban, parte para poder compartir junto a Juan, junto a Scarlett, preguntarle sobre su percepción, cómo nos puede orientar. Y queremos invitarlos a que quienes están hoy día conectados a través de nuestro canal YouTube o Facebook tengan también la certeza de que estamos acá para poder responder a lo que ustedes hoy en vivo quisieran ir también preguntando, o quizás simplemente comentarios por compartir. También aquí tenemos oreja, y estamos agradecidos de hecho de poder contar con su confianza para recibir esas palabras y brindar un espacio que sea de servicio, de apoyo para cada uno, ¿sí? Bien. Así que, Juan, mira, quiero comentarte
de estas preguntas y bueno, enunciados que nos iban haciendo. ¿Ya? Bueno, como decía al principio también, tú has escrito distintos libros. Y hoy en particular vamos a hablar de Tengo un hijo en el cielo. Entonces, muchas de las cosas, obviamente, que comentaron tienen que ver con el título de este libro, que evidentemente es bastante decidor. Y nos gustaría antes, quizá, pedirte que hagas una breve introducción de a razón de qué escribes ese libro. Bueno, en la introducción del libro, yo digo que se entremezclan tres voces: la del pastor, la del psicólogo y la del padre. Mi chiquillo, el Joaquín, salió una mañana de enero a andar en bici con unos amiguitos y nunca más volvió a casa. Y ese verano yo creo que leí todo lo que estaba a mi alcance, algo en inglés, en portugués, en español, y sentí poco alivio. Incluso leí algunos libros clásicos sobre el tema, pero encontré que no me aliviaron. Entonces me propuse años después, no muchos, un par de años después, escribir un libro que, que pudiera no ser un manual, porque no hay un manual para el duelo, ni hay un manual para el dolor, pero que pudiera orientar de alguna manera para personas que pasan por la terrible, porque creo que es uno de los dolores más grandes, quizás después de perder el cónyuge, la de perder un hijo. Y, y traté de unir en un libro breve estas dos miradas que a veces por una postura teológica dicotómica tendemos a ponerlas en contra, en lugar de hacerlas caminar de forma paralela. Entonces traté de buscar qué es lo que Jesús decía, porque la Biblia lo describe como varón de dolores, ¿verdad? Como el experto en sufrimiento, ¿no? Entonces pensé, qué es lo que Jesús mismo, ¿no? El príncipe de la paz y del sufrimiento por excelencia me puede enseñar? Entonces comencé a leer el Nuevo Testamento con esa mirada, los evangelios con esa mirada, buscando qué lecciones son las que yo podría sacar. Y eso es lo que está en el libro. Quizás hay mucho más, uno siempre tiene una mirada cegada por muchas cosas. Pero ahí descubrí que Jesús buscaba la voluntad del Padre. Él dice, si no puedo pasar esta copa, Señor, hágase tu voluntad. Entonces fui aplicando ciertos principios que están ahí en el libro. Aceptar la voluntad del Señor para mi vida, aunque no la entienda. ¿Mm? Eh, Anoté aquí algunos: vivir un día a la vez, que yo siempre comparto con las personas a quienes yo asesoro, vivir un día a la vez. Entonces escogí de ahí 6 lecciones y desde mi campo profesional pensé, ¿qué es lo que la psicología en general, sin entrar en enfoques específicos, qué es lo que la psicología me puede enseñar, qué es lo que me puede ayudar en esta situación? Entonces descubrí que la reestructuración cognitiva es una técnica que ayuda a manejar los pensamientos, que tener una actitud de acogida, dejarse regalonear, como le dije a Felipe en la introducción, dejarse regalonear, dejarse querer por las personas, mostrarse vulnerable, no mostrarse no controlador, no, dejarse querer, recibir el cariño de las personas. Comprender el proceso de duelo fue fundamental. Entendí que aunque mi pena era muy grande, iba a ir atenuándose con el tiempo. Y eso ha ocurrido, pero ha sido duro. Desde que nuestro Joaco se fue, han pasado 13 años. Yo tengo aquí al frente una caricatura que mandé a hacer cuando se cumplieron 10 años de su partida.
y aunque han pasado 13 años, todavía duele. Porque, como también digo en el libro, citando a una psicóloga colombiana experta en duelo, los que perdemos un chiquillo somos como un alma mocha, dice ella, es tan lindo. Es como somos un alma o un corazón al que le falta una parte. Y como tal, uno sigue funcionando, uno hace sus cosas, tiene proyectos, vuelve a amar, vuelve a sonreír, pero en cada alegría siempre hay un dejo de tristeza. Pero uno va mejorando, va sanando en la medida que entiende este proceso de duelo. ¿Mm? Yo a veces digo que el duelo es como un resfriado, que se va solo y a veces nos ataca y es intenso y como que sus síntomas son, pero así feroces, pensamos que vamos a morir de la gripe, pero después el cuerpo otra vez recupera su equilibrio. Con el duelo pasa lo mismo, uno puede ayudar, puede acoger, puede acompañar, pero el duelo es un proceso integral donde la persona solita va buscando soluciones, donde el tiempo no cura todo, como dicen las personas, ¿no? Hay que tener una actitud de elegir, y ese es otro de los principios que yo descubrí, que aún en los peores escenarios uno siempre puede elegir. Lo aprendí de la psicología de Viktor Frankl. Él escribió un libro hermoso que se llama El hombre en busca de sentido. Y él dice que aún en las peores condiciones, como ser un prisionero en un campo de concentración nazi, él dice que ahí él todavía pudo escoger vivir. Por lo tanto, encontré que ese era un buen principio para mí y para los lectores del libro, que uno siempre puede elegir. Yo puedo elegir quedarme en la pena, puedo elegir quedarme llorando o puedo elegir sonreír con la ayuda de Dios, ¿no? Buscando el gozo sobrenatural en los primeros meses, porque el gozo natural no surge. La pena es muy grande, ¿no? Es como un mar inmenso que nos inunda. Entonces, esas son algunas cosas. Ah, quizás para un creyente, él entienda algunas cosas. Quizás para la persona no creyente sea todavía mucho más difícil. Entonces traté de plasmar esas dos miradas, la teológica, la psicológica, y agregar un poquito de mí, porque no es un libro melancólico, no es un libro lastimero, no pone el énfasis en la pena o no pone el énfasis en el hecho en sí. Al final del libro yo recién ahí menciono algo como parte de mi testimonio, como que relata un poco mi experiencia, pero el libro no está pensado en exacerbar la pena, sino en ofrecer un alivio que funcione de verdad. Es el trasfondo del libro. Mm, mm. Juan, qué lindo lo que dices al final. Creo que esto nos identifica profundamente porque, bueno, tantas veces hemos hablado cuando hacemos proyectos acá para servir a la comunidad, y que justamente el deseo es poder ofrecer herramientas que alivian, que ayudan a ir aliviando este dolor, respetando también que ha de existir, ¿verdad? Y los tiempos de cada persona. Yo sinceramente creo que es tremendo para los que estamos hoy día acá pudiendo compartir contigo, recibir un poco de lo que tú has vivido, de aquello en lo que tú también tomaste, digamos, responsabilidad, como dijiste ahora, para aprender a decidir cómo iba a vivir este duelo, a decidir cómo iba a seguir viviendo o si me iba a quedar solamente en el dolor. Y es tan tremendo lo que también Scarlett dijo al principio respecto a no disociar, y que también tú lo mencionaste, no disociar nuestro ser entre nuestras convicciones, ¿verdad? Religiosas, aquello que nos religa, ¿verdad? En nuestra relación con Dios y, y nuestra humanidad, tal como Él nos formó, con emociones que nos ayudan, ¿verdad? A poder a expresar tanto lo agradable como lo que desagrada e ir sanando.
Mira, voy a pasar a una primera pregunta. ¿Ya? Eh, Dice así, dice, trato de hablar con Dios y no puedo. Pienso que quizá estoy mal con Él. A veces pienso que quizá dudo de si existe. Me siento mal de dudar. Es que no entiendo que se haya llevado a mi esposo. ¿Por qué se lo llevó si sabía que yo lo necesitaba? ¿Es malo que me sienta así con Dios? Qué pregunta difícil. Scarlett, ¿me quieres ayudar? Sí, súper. Eh, bueno, a mí me pasa que muchas veces escucho relatos similares de personas que vienen a preguntarme por qué Dios se llevó a su pareja, por qué Dios se llevó a su hijo. Y se da el mal entendimiento de que la muerte fuera un castigo, como de alguna forma si fuera un castigo de Dios para nosotros, el llevarse a un ser querido. Sin embargo, la muerte es un proceso natural de la vida. Yo recuerdo hace mucho tiempo que una psicóloga también, parte del equipo, una vez empezó un webinar y decía, la única certeza que tenemos todos en la vida es que vamos a morir. Morir. Y lo encontré tan fuerte, pero me hizo tanto sentido. Y pasa que en la sociedad tenemos muy poca cultura respecto a este tema tan complejo porque intentamos evitarlo. En las conversaciones familiares, si alguien dice, bueno, cuando yo me muera, hagan tal cosa, déjenme tales cosas en el ataúd, empezamos a religar este tema, como de no querer hablarlo. Entonces empezamos desde ya a evitar este tema, entonces no se habla. Y pareciera ser entonces que fuera un castigo divino el hecho de quitarnos a un ser querido, cuando no es así, es una parte natural de nuestro proceso de vida. Sé que cuesta entenderlo, sé que cuesta interiorizarlo, pero es parte de nuestro proceso y desde nuestra fantasía quisiéramos quizás descender o morir de abuelitos en la cama, tranquilos, pero las estadísticas dicen que el fallecimiento no es así. Muchas veces son con enfermedades terminales terribles, accidentes inesperados, o de repente jóvenes o bebés terminan falleciendo y completan ese proceso ideal que tenemos en nuestra cabeza de que lleguen adultos. Pero no es un castigo, finalmente es un proceso natural de la vida, que como nos produce dolor y angustia, obviamente lo vemos como algo castigador, Sí, algo que no nos yo, gusta, algo desagradable, porque son emociones. sí, So, yo concuerdo plenamente con esa respuesta. Quiero agregar otro aspecto cuidadoso, porque las personas que son creyentes se pueden ofender, pero yo no sé cuánto es de verdad una verdad teológica y cuánto pertenece a cierta superstición o creencias que uno va aprendiendo, va heredando, que a veces no necesariamente son bíblicas, pero que están presentes en nuestra cultura. Esta idea de que Dios se lo llevó. Cuando uno lee la escritura, a veces efectivamente hay situaciones donde Dios interviene y le quita la vida a algunas personas. Hay otras donde pareciera que es responsabilidad de la propia persona. En la Biblia encontramos por lo menos 7 casos de suicidios. Y la persona toma la decisión de acabar con su vida. En otras, tal como dijo Scarlett, es un proceso natural, es el desarrollo vital de la persona. Y nos olvidamos de otra cosa también, y es que la cosmovisión cristiana bíblica es que Dios creó un mundo perfecto, pero el hombre en una transgresión moral, en algún lugar del espacio y del tiempo, ¿no? Eligió su libertad, eligió seguir sin Dios. Y como resultado de eso, dice la Escritura, que entró en el mundo el dolor, la enfermedad y la muerte. Por lo tanto, la muerte forma parte de la vida y nos duele.
y tratamos de buscar una respuesta lógica, entonces pensamos que Dios, que es todopoderoso, debería, ¿no? Y ese otro tema, debería haber hecho tal o cual cosa. Y cuando esos debería no se cumplen, entonces yo me enojo con Dios, pero le estoy atribuyendo a Dios una acción que a lo mejor no necesariamente es así. Por eso digo que hay que ser tan cuidadoso con las palabras. Pero yo no puedo asegurar 100% que Dios se lleve a las personas. Hay muchos factores que influyen en la muerte de una persona. La responsabilidad propia. Si una persona tiene diabetes, por ejemplo, y no se cuida y finalmente muere de alguna otra enfermedad asociada, ¿es que Dios se la llevó? Una persona que tiene un problema vascular importante y tiene exceso de peso y no baja de peso y no se cuida y finalmente muere de un ataque cardíaco, ¿es que Dios se lo llevó? ¿O es que no supo administrar su propia vida? Entonces, hay varios aspectos que es más fácil porque siempre buscamos la explicación más sencilla, ¿no? Y más fácil. Dios se lo llevó, pero no estoy seguro si siempre es así. Sí, yo en esto también quiero agregar que por lo menos en mi búsqueda personal y profesional he intentado buscar material espiritual respecto al duelo. Y la verdad, hay muy poco, y por lo menos yo he encontrado muy poco. Recuerdo haber encontrado un libro de Marcelo Rittner, que es un rabino, que él tiene su área espiritual, y una tesis de unas personas chilenas sobre el dolor y Jesús. Pero fuera de ese material no hay, o por lo menos yo no he encontrado, y si alguien de los asistentes tiene, por favor que nos los haga llegar, porque obviamente la muerte es algo que produce mucho dolor, entonces probablemente también ahí se han evitado las ganas de estudiar teológicamente, y además es un tema bastante complicado porque hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Yo también muchas veces le digo a los pacientes, hay cosas que no voy a poder responder, pero preguntémoslas igual, conversémoslas, intentemos reflexionar. Quizás no Eso. vamos a llegar a una solución o no vamos a llegar a una respuesta teológicamente profunda, pero es bueno igual preguntárnosla. Bueno, quizás me estás dejando una tarea académica. Súper. Yo he leído varias veces mi Biblia, varias veces completa, y especialmente estos últimos años. Y lo que yo descubro que hay algunas diferencias importantes. Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, el duelo formaba parte de la vida. Y cuando le tocaba sufrir, expresaba abiertamente su dolor y había una comunidad que respaldaba al que sufría. El mundo occidental esconde el dolor y como lo esconde, entonces sufrir es vergonzoso. Entonces prefiero sufrir solo porque no quiero que las personas me vean llorando. Incluso las personas dicen, no, es que no quiero que mi esposo me vea llorando, no quiero que mi hijo me vea llorando. Es siempre el dolor es como algo pecaminoso, porque además hay una teología contemporánea que pone el énfasis en la vida cristiana casi como una fiesta. Todo es celebración, todo es fiesta, todo es alegría. Entonces, nuestros cultos, nuestras comunidades no dan un espacio para la tristeza. Pero cuando uno examina la historia del siglo XX, descubrimos que hay pero muchísimo dolor, muchísimo dolor. Son millones de personas que han muerto en manos, por ejemplo, de dictadores. Si multiplicamos 70 millones de personas por una familia de 3 personas, de 4 personas, multipliquen cuántas son las personas tristes. Otra estadística dice que por cada niño que muere son más o menos 10 las personas que quedan tristes un par de años. Por cada niño que muere, 10. Entonces pensemos la cantidad de personas tristes que existen solamente en Chile. Pero no prestamos mucha atención porque la tendencia siempre es a ocultar el dolor. Ahí hay una diferencia con la cultura no judía.
ellos expresaban su dolor, incluso había mujeres que tenían este rol, ¿no es cierto?, de llorar. Nosotros no queremos llorar, queremos ocultarnos, estamos solos, nos aislamos socialmente. Si nos preguntan, siempre estamos bien, siempre estamos bien. Nunca decimos, no, no me siento muy bien, pero gracias por preguntar. No, no está eso instaurado en nosotros. Siempre estamos bien. ¿Has notado eso? Es cultural. Sí. Y en eso también quiero agregar, como dentro de que lo que comentaba Juan, que de repente en la iglesia también se invalida un poquito el dolor, Sí. justamente por lo que decías, esta cultura de tener una vida quizás eclesiástica o cristiana desde una perspectiva bastante feliz, y se citan obviamente textos. Tengo internet inestable, parece. Bueno, y nos están impulsando a poder vivir nuestros procesos más rápido de lo que a veces necesitamos, pudiendo imponer la felicidad por sobre el dolor, sin entender que el dolor es parte esperable y normal del proceso de perder a alguien. La pena, la tristeza es una emoción creada por Dios para poder ayudarnos a sobrevivir las pérdidas. Entonces no es mala, sino que al revés, es hermosa, nos ayuda a este proceso de poder trascender desde entender que la persona está hasta que la persona ya no está. Dentro de mientras ustedes iban hablando, me iba dando cuenta que algunas cosas que nos han preguntado también iban siendo respondidas. De hecho, había una persona que preguntaba por qué la gente se enoja con Dios cuando se le muere a alguien. Y por ahí Juan justamente al principio habló de esto. ¿Puedo agregar algo ahí, Karen? Por supuesto. Yo creo que hay un giro cultural, filosófico, y que alcanza hasta la teología. Porque he estado dándole vuelta hace rato al tema de por qué nos enojamos con Dios. Para decirlo en fácil, creo que el hombre moderno se cree juez de Dios. Entonces, este juez le exige explicaciones a Dios, le exige razones, y como Dios es Dios, no le da explicaciones a nadie. Entonces entramos en un camino de amargura, de resentimiento, porque nuestro concepto de Dios ha cambiado. Yo ya no soy el siervo de Dios que acepto su voluntad, aunque no me guste o aunque no la entienda. Yo ya no soy el siervo de Dios, yo soy el juez de Dios. Este Dios está a mi servicio. Y eso también se da en nuestros círculos evangélicos. Declara con tu boca tal o cual cosa. Lo único que uno puede declarar es que soy un pecador que necesita constantemente del consuelo del Señor porque solo no puedo vivir. Eso es lo único que uno puede declarar. Pero existe toda una corriente que pone al hombre como en el centro del escenario. Entonces, cuando yo estoy en el centro, yo le exijo a Dios que me dé respuestas. Y yo lo escucho de personas, es que yo le he preguntado a Dios y Él no me da ninguna respuesta. Como que Dios está obligado a darme alguna respuesta. Una de las cosas que a mí personalmente me ayudó en mi propio proceso de duelo fue no cuestionar a Dios. O sea, mi pena, mi ausencia, mi nostalgia, no, mi corazón quebrado, no cambiaba en nada a Dios. Él sigue siendo bueno, ¿verdad? Perfecto, santo, soberano. Yo no puedo juzgar a Dios por lo que a mí me pasa. Ese creo que es un aspecto fundamental de por qué nos enojamos con Dios. Es imposible ver en el Antiguo Testamento a esto. Y hay algunas excepciones. Jonás se enojó con Dios y se arrancó. Elías se enojó con Dios y se arrancó. Pero son excepciones, ¿no?
Y lo lindo es que los dos casos, bueno, Job se enojó con Dios, ahí tenemos tres. Y la respuesta a los tres es la misma. Es Dios mismo que en algún momento se revela, no a través de su palabra, y trae el consuelo, ¿no? Elías sentía que estaba solo, abandonado, deprimido, y Dios se le muestra de una manera tan tierna, como un silbo apacible. Y no lo retan y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, hombre, si tú eres mi profeta? No, con ternura se acerca al profeta herido y lo sana. En el caso de Jonás es más violento, lo lleva a conocer las profundidades, ¿ya?, en una embarcación muy, muy atípica, hasta que Jonás entiende que la misericordia de Dios es mayor que mi enojo, ¿no? Y va y cumple la misión basado en esta nueva revelación de la misericordia de Dios. Dios no hace diferencia entre el judío y el gentil, eso es lo que Jonás tenía que aprender. Y Job se despoja de ese enojo cuando descubre que Dios es soberano. Dios le hace una pura pregunta y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando la Vía Láctea? Él está diciendo, tu conocimiento es absolutamente limitado. Por lo tanto, aunque yo te diera mis razones, tú jamás las entenderías. Y eso calma el enojo. Pero nosotros, hombres contemporáneos, pensamos que tenemos que saber todas las respuestas, ¿ya? Porque le tememos a la incertidumbre, que es otro problema del mundo moderno. Necesitamos certidumbre, necesitamos seguridades, necesitamos saber todo, controlar todo, porque pensamos que si no, no podemos ser felices. Y el Señor nos dice, camina, adora y confía, aunque no entiendas nada de lo que está pasando. Como los discípulos a Emaús. Yo siempre uso ese ejemplo porque lo encuentro tan casi paradigmático. A veces nuestras emociones están tan dañadas por la pena, por el abandono, por el rechazo, por el abuso, que el mismísimo maestro va caminando al lado nuestro, pero no somos capaces de reconocerlo, porque nuestras emociones están quebradas y no nos permiten verlo. Y la solución es la misma, el Señor se revela, parte el pancito, lo bendice, los ojos de ellos son abiertos, y esta presencia divina se lleva sus emociones, su tristeza, y lo reconocen. Yo creo que ese es el camino. Uno sale del quebranto cuando reconoce que el Señor es el Señor y el Señor nos va mostrando, ¿no?, otras cosas nuevas y vamos madurando en la fe. De esa manera uno sale del enojo. Y lo otro, para no alargarme, es la esperanza. Es la esperanza. Una de las cosas que a mí me ayuda es la esperanza. En el momento mismo del accidente, no en el horror de la tragedia, ¿no? Ver a mi hijo ahí en el suelo cubierto con un plástico, entre gritos, no reconozco, entre gritos, comencé a pensar para mí mismo, ¿soy un cristiano de verdad? Y esa es otra técnica que podríamos usar, es vive de acuerdo a tus valores. Vive de acuerdo a tus valores cuando estás feliz, vive de acuerdo a tus valores cuando estás triste, vive de acuerdo a tus valores cuando estés confundido o confundida, vive de acuerdo a lo que crees. Y esa tarde ahí yo dije, sí, Señor, yo recibo testimonio tuyo de que soy un hijo de Dios. Entonces pensé y comencé a repetir, no entre lágrimas, te voy a ver en el cielo, tendré que esperar al cielo. Y me repetí eso muchas veces por años, tendré que esperar la eternidad. El cielo es real. Mis emociones son pasajeras. La verdad fundamental es que el cielo es real. Qué tremendo lo que acabas de decir, vive de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus convicciones. Me hace pensar en que realmente en los momentos difíciles es cuando en verdad nos vemos confrontados a saber si realmente creemos y hemos vivido creyendo lo que creemos que creíamos. Sí. Y sabes qué, Juan, cuando ahora hablaste, inmediatamente me acordé también de
uno de los comentarios, porque ella decía que siente rabia. Mira, dice, que trataba de hablar con Dios y pensaba que, sentía que Él no le estaba escuchando. Dice, ¿qué puedo hacer para vivir este duelo sin sentir que me muero yo también? Quisiera que Dios me ayude, pero siento que no me escucha. Entonces también me da rabia, no sé qué hacer. Y al tiro aquí te doy el espacio, pero pensaba y decía, qué tremendo, porque realmente si yo solo pienso, cuando digo, bueno, yo creo que existe un Dios, si solamente profiero eso, creo que existe un Dios, quizá ni siquiera tengo una profundidad en mi espiritualidad, en una vida de buscar, conocer cómo es ese Dios, pero si solo digo, yo creo que existe un Dios, pero lo traspolo a esto que los compartías de el mundo actual en el que vivimos, en donde todo finalmente se tiene que amoldar a mis formas, a que a mí me satisfaga la respuesta. Entonces, Dios deja de ser Dios, ¿no? Dios deja de ser Dios. Muchas veces reflexionaba en eso, lo que tú acabas de decir, como, bueno, entonces Dios no es Dios, porque si ha de ser cuestionable, o sea, está bien, yo me puedo preguntar muchas cosas, pero si él en realidad pienso que está equivocado, entonces, ¿en verdad he creído que Dios es Dios? ¿O en realidad es una fantasía que yo creo adentro mío, en donde creo que hay alguien que quizás es superior a mí, pero no necesariamente parece que es Dios, ¿no? Yo tiendo a creer eso, Karen. Es una crítica quizá un poco dura, pero yo creo que la imagen que tenemos de Dios a veces son fantasías que nosotros nos hemos creado, que la cultura ha creado, que la tradición ha O creado. que hemos heredado y quizás simplemente la hemos absorbido ¿Sí? sin meditar realmente en qué es lo que estamos tomando, ¿no? ¿Sí? A eso me refiero con que la cultura influye en eso. Las películas que vemos, las novelas que leemos, la literatura, el arte en general, van formando siempre un concepto de Dios y siempre en el fondo es anti-Dios. Mm, mm, Y absorbemos ese concepto y en el fondo es como que nosotros nos convertimos en Dios. Respecto mm. de la persona que hizo la pregunta, yo entiendo la idea del enojo, quiero darle la palabra a Scarlett para no hablar yo todo el rato, pero por ejemplo, yo recuerdo, yo salía y veía niños, veía parejas con niños y me daba una rabia, yo pensaba, ¿por qué el mío no está? Y yo recuerdo esa sensación de rabia. O a veces teníamos una fiestecita familiar y estaba todo bien, pero me venía una sensación de indignación. ¿Y por qué no está el Joaquín? Esto habría sido bacán si él hubiera estado. Y siempre el por qué es muy tóxico. Uno tiene que evitar a toda costa preguntarse por qué. Mm. ¿Ya? A toda costa evitar por qué. La razón, no hay respuestas a los por qué. Y es la manera más fácil de amargarse y de indignarse. Yo he tratado hasta ahora que han pasado 13 años de no preguntarle a Dios por qué. A veces en ataques de pena y de rabia le pregunto si era necesario. ¿Ya? Que es casi como preguntarle por qué. ¿Ya? Y le digo, si me querías enseñar algo, ¿por qué no lo hiciste de otra manera? Menos dolorosa. Pero trato de evitar el por qué. No hay respuesta. Ahora sí, Scarlett, perdón. Yo sé que Scarlett Sí. maneja muy bien las etapas del duelo y la rabia pertenece justamente a una de las etapas del duelo, que a veces puede ser infinita. Sí, sí, estaba escuchando bien atentamente porque es lo que queríamos trabajar, una perspectiva espiritual. Y también quiero incluir dentro de esta conversación una perspectiva como humana, porque lo vemos desde una perspectiva espiritual de Dios, pero también desde una perspectiva humana de que las emociones son inmediatas, nosotros no las controlamos. Ujú. Existe la fantasía de que nosotros controlamos las emociones, pero no es así. Si a mí se me genera rabia, es automático. No es algo que yo le pueda decidir así como me están diciendo esto, ah, voy a generar rabia. No es automático. Me dicen algo que me incomoda y genero la rabia. Entonces, primero quiero poner esto en la mesa para que las personas que han tenido rabia y enojo
no se vayan sintiendo culpables, porque los sentimientos, o sea, las emociones son inmediatas. ¿Dónde está el conflicto? Donde yo tengo esta emoción y la termino generando en un sentimiento, en algo más estable, en algo constante, en algo que no me deja liberar ciertas cosas y donde yo convierto esta rabia en un estado constante en mí. Y ahí ya hay algo más complejo, porque puede ser que nosotros mismos nos estemos encadenando a esta rabia y no nos deje seguir avanzando en el proceso. Y como decía Juan, si bien existen varios modelos de cómo pasar un duelo, de las etapas que nos van sucediendo a nivel emocional, una de las más conocidas es la de Elizabeth Kubler-Ross, y ella nos propone que la segunda etapa es la ira. Y en esta ira se genera rabia, y rabia hacia muchas cosas, muchas personas y muchas situaciones. Entonces puede ser que tenga rabia con los médicos porque no hicieron lo suficiente, rabia con mi familia porque ellos no estuvieron pendientes, rabia conmigo porque yo hice ciertas cosas, lo llevé al médico pero lo llevé tarde, rabia por lo que no hice, porque cómo no me di cuenta antes. Puede ser rabia incluso con la persona que falleció. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste sola? No era mi tiempo. ¿Por qué te fuiste? Y aquí también se genera la rabia con Dios. ¿Por qué tú, siendo el Dios grande, increíble, el que creó todo, te llevas a mi ser querido siendo que tú podrías haberlo detenido? Entonces es parte de un proceso que se genera, que mucha gente lo genera. Y no por eso está mal, como les decía, es algo inmediato. Solamente tenemos que aprender quizás a no generarlo como un sentimiento, a que no sea una cadena. Así como decía Juan, la culpa termina siendo muy como detenedora, por decirlo de alguna forma. La culpa nos detiene y nos estanca en los procesos. Sin embargo, si lo llevamos a una perspectiva bíblica, yo siempre hablo de que la palabra nos habla de la metanoia. La metanoia es cambiar de dirección, poder ir en una dirección y cambiarla. No nos habla de detenernos y culpabilizarnos, porque efectivamente eso empieza incluso a afectar en nuestra identidad. ¿Por qué no hice esto? Pucha, que soy irresponsable. ¿Cómo no hice tal cosa? Y empezamos en un, quizás como desde el tipo de terapia cognitivo-conductual, empezamos como en una espiral descendente donde termina afectando todo nuestro ser y genera más angustia, más pena y nos detiene en un proceso que si bien es doloroso, pero necesitamos avanzar. Entonces, por una parte quiero recalcar eso de que la ira es inmediata, pero nosotros decidimos cómo lidiar con esa ira. Si seguir quizás como dándole leña y seguir alimentándola y convertirla en un estado constante, o si bien yo tengo esta ira y empiezo a reflexionar, a tratarla con amor y empezar a dejarla ir para que no me detenga en este proceso de duelo en donde tengo que avanzar. Me encanta que, perdón. No, iba a compartir una anécdota. Unos conocidos míos, pastores, su hija se suicidó. Entonces yo lo llamé y la respuesta del padre fue, esa era la voluntad del Señor y no hay problema, ya esa era la voluntad del Señor y ya, te voy a dar con mi esposa. Y ni me pescó. Y para él todo era la voluntad del Señor y ya. Yo aprendí ahí una lección de eso. Nos cuesta mucho mostrarnos heridos. Nos cuesta mucho mostrarnos vulnerables. Que las personas realmente sepan, ¿no?, que estamos mal, que estamos tristes. Siempre, y yo creo que otra vez, nuestras comunidades influyen directamente en eso. Tienes que estar bien, ¿no? La iglesia es como para estar bien, no es para estar mal. Y es todo lo contrario, la iglesia tiene un rol restaurador fuerte, fuerte, fuerte. Una pastoral, la consejería, el alivio, ese es uno de los roles de la iglesia, ¿no? La muerte siempre nos daña, siempre nos hiere.
Eh, Estoy leyendo a un autor que me encantó, Henry Nowen, que era un psicólogo, que era un teólogo, que era un profesor. Me sentí muy identificado con él, guardando las proporciones porque es un maestro. Y él decía algo que yo mismo experimenté: compartir las pérdidas. Cuando yo sufro solito, sufro dos veces. Cuando yo comparto con alguien mis pérdidas, sufro menos. Cuando recibo un abrazo, cuando puedo llorar sin disimular, cuando puedo decir estoy indignado con el Señor. Yo siempre he servido al Señor, yo siempre he sido un hombre fiel. ¿Por qué el Señor se llevó mi esposa, como decimos? ¿Por qué mi hijo murió si yo siempre he sido fiel? Yo tengo que tener a alguien que me escuche y que no me reprenda y que no me agarre a bibliazos, sino que diga, está bien, hermano, no hay respuesta, pero puedes contar conmigo. Eso es parte de la sanidad y eso es algo que tenemos que aprender: compartir nuestras pérdidas y compartirlas con alguien que va a entender, que no me va a juzgar, que no me va a criticar. Porque las personas, parece que Karen mencionó, las personas no quieren escuchar ni quieren hablar de la muerte. Y uno está monotemático. Los primeros meses, los primeros años, uno no habla de otra cosa porque tiene el corazón partido, como dice el español. ¿No? Sí, Recibe miguitas, ¿no? Que pudieran aliviar ese corazón partido. Y a veces uno habla y las personas simplemente no te escuchan, no les interesa, se giran, no te dan la espalda. Y no es porque sean malas personas, es porque es un tema tan difícil que ellos prefieren evitarlos. Entonces a veces uno se va quedando solo. Tener un buen amigo, tener una buena amiga, ¿no? Almorzar con alguien, tomarse un café, tener la libertad de despotricar contra Dios un buen rato sin que me estén diciendo que te va a pasar tal o cual cosa. No, escucharme, eso, compartir las pérdidas, ¿no? También es y muy quiero, liberador. quiero agregar algo en esto antes de darle el pase a Karen, y es la dimensión social que tiene el duelo. En la mayoría de las culturas el duelo se comparte. No Sí. es un proceso que vivimos solo como familia, sino que en el velorio invitamos a nuestros seres queridos, invitamos a quienes conocían a la persona que falleció, invitamos a todas las personas, a nuestros amigos, porque el dolor buscamos de alguna forma mitigarlo a través de compartirlo. Sabemos que es muy difícil llegar a esa tarea, pero también en el abrazo, en la contención, hay un pequeño, muy pequeño alivio, pero también hacerles parte a los demás sobre este dolor. Sí, Y en un libro que tengo ahí en el horno, yo menciono un poquito de esto. Todas las culturas siempre han tenido una enseñanza y una forma de apañar el duelo, excepto la cultura occidental. Te vas a reunir con nuestros antepasados, decía una narrativa. Allá están tus abuelos, allá están tus antepasados, no tengan miedo, vas a un lugar seguro. Cada cultura, desde el animismo, desde las culturas indígenas hasta algunas culturas un poco más desarrolladas, tienen una narrativa, tienen una forma de enfrentar el duelo y el dolor, menos la cultura occidental. En la cultura occidental el dolor no existe, ¿no? Y las mm, personas mueren solas en un hospital, tapadas con un biombo, y es uno más que murió, en lugar de tomar a la persona, llevarla a su hogar, morir con quienes vivió, con quienes amó, ¿no? Con quienes convivió. El mundo occidental no tiene ese relato, es la única cultura moderna que no tiene un camino para el duelo. Sí. Chicos, miren, saben que siento que en verdad el tiempo ha volado, pero volado literalmente. Tengo un montón de otras preguntas más que eran para compartir en este espacio y no vamos a alcanzar. Juan, creo que vamos a tener que abusar de tu tiempo en alguna otra oportunidad e invitarte de nuevo. Realmente es un tema que, mira, es lo que dice Juan.
no se trata el tema, si se acompaña poco, si se habla a veces, otras veces no, y mira, cuando salen estas oportunidades de poder tratarlo, ¿cómo se manifiesta esta real necesidad? Porque tenemos aquí preguntas pendientes, personas que se han ido conectando y queremos obviamente poder hacer efectiva la ayuda que tiene por propósito este espacio. No sabemos cuándo vamos a poder retomar algo así, pero quizás estoy siendo un poco patúa, Juan. Creo que si te volvemos a invitar por ahí, organizándonos, no sería posible hacer una segunda instancia. ¿Crees tú eso? Por Posible. supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, Comprometiéndote en vivo. exacto. Queremos contarles, bueno, como habíamos enunciado durante estos días, que junto a la familia en memoria, bueno, este es el libro del que hemos estado hablando. ¿Ven? Tengo un hijo en el cielo, escrito por nuestro invitado, pastor, psicólogo, Juan Barrera. Yo se los recomiendo, lo estoy leyendo. Es un libro para ir definitivamente, desde mi percepción, meditando mucho. Es un libro para dedicarle tiempo, dedicarle en verdad corazón, cabeza, reflexión. Y quiero dejar este sellito antes de que nos despidamos y que compartamos esto. Tenemos 2 ejemplares para compartir con quienes han estado junto a nosotros en la audiencia. Vamos pensando en que quizá más de 2 personas quisieran tenerlo y podemos en esta oportunidad obsequiar 2. Vamos a hacerlo con un sistema aleatorio que nuestros compañeros tras bambalinas nos comentaron van a usar. Creo que es un Excel con estos programas que existen para que vaya cayendo en 2 nombres definitivamente entre quienes han entrado a nuestras salas. Y bueno, quiero sellar antes de este episodio de las personas que lo reciban con lo que dijeron tanto Scarlett como Juan respecto a que bajo ninguna perspectiva queremos dejar una huella de culpa frente a cosas que realmente sé que debe haber quedado sembrada como una tarea de reflexión en algunos de ustedes al menos, cuando Juan nos compartía, cuando Scarlett nos hablaba de nuestras emociones, de la rabia, de la culpa, y cuando Juan también nos llevaba a pensar, ¿verdad? Meditar en cuánto puede haber en este enojarnos con Dios, conforme al concepto, a la imagen que tenemos de Él. Queremos dejarles esa tarea, esa linda tarea, como una invitación a la conciliación, no a la culpa, para poder ir sanando. Yo no soy psicóloga de profesión, pero con la bendición de este equipo con el que me acompaño cada día en mi quehacer, he aprendido tanto al respecto y sí soy una persona de fe. Y me ha ayudado mucho también a replantearme mi propia fe con mi sanidad emocional, mental, salud mental, ¿verdad? Y mi espiritualidad. Así que vamos a estar contándoles cuando hagamos un próximo evento para retomar este tema. Manténganse siguiendo nuestras actualizaciones, nuestras noticias en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Suscríbanse para que les avise ahí la campanita, ¿verdad? Y ahora atención, porque bueno, quisiera pedirle entonces a mis compañeros que están ahí atrás que nos comenten para que podamos pasar a este regalito de los 2 ejemplares para 2 de nuestros participantes, ¿sí? Estoy acá revisando por interno, tenemos un grupo de mensajería. Sí, yo quisiera quizás antes del sorteo decir algo pequeño, y es el hecho de que seamos bien amorosos y generemos harta ternura a quienes están pasando un duelo, porque pasa mucho que las personas, los pacientes que llegan a cada sesión
se sienten muy juzgados por la familia, por la iglesia y por su entorno. Sé que quizás en nuestro ideal quisiéramos que vivieran su duelo de una forma distinta, pero cada duelo es diferente y no se ajusta a las expectativas que nosotros tengamos. Y si alguien está generando rabia, ira, como decía Juan, escuchemos, compartamos, tengamos compasión, tengamos amor y escuchemos ese relato. Dejemos que tengan ese espacio de hablarlo, porque lo único que hacemos al decirle no, no puedes tener esto, no puedes generar estos sentimientos, lo único que estamos haciendo es cerrar la puerta, cuando lo que necesitan es abrir la puerta, conversar de su rabia, conversar de su pena con alguien, y podemos ser nosotros quienes generemos ese espacio, y de ahí orar por ellos, compartir, y desde ahí empezar a reflexionar sobre esto, pero no le cerremos las puertas, porque pasa mucho que si alguien tiene rabia con Dios, también puede generar esta culpa. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo esta rabia? Y mientras no la hable y no la converse, esa rabia se puede ir cronificando. Entonces, si queremos que eso vaya sanando y vaya dejando avanzar, seamos quienes generan estos espacios de escuchar y de contener. Bien. Ok. Gracias, Scarlett. Muy útil para llevarlo y llevarlo con nosotros y poder pensar en esto. Bueno, miren, por acá me están diciendo que en el Excel que apareció repentinamente y desapareció, están inscritos los nombres de personas que han estado participando durante este live y Juan, queremos invitarte a que tú nos des 2 números del 1 al 14 y entonces nuestros compañeros van a volver a exponer este Excel para que veamos quiénes son las personas que se llevan este libro. Ok. El 7 y el 14. Ya, ok. Entonces por ahí, Que nos digan los nombres por interno. okay. Ahí mira, es que en verdad todo muy transparente, nos están mostrando cómo estamos Bien. inscritos. Chicos, se ve eso, gracias, ahí me corrieron el... Ya. Entonces el 7 es 7. Edith Leiva Leiva Dolores Dolores. y el 14, Fe Sánchez Villaro. Así que a Edith y a Fe, no sé si es Fe o... Sí, es Fe. Debe ser Fernanda, pensamos. Pero bueno, a Edith y Fe les contamos entonces que los libros van a estar esperándolas en nuestra sucursal de Las Condes para que puedan pasar a retirarlo. Pueden mirar en la página web de Funeraria In Memoria la dirección exacta. Igualmente les comparto que esto está en la ciudad de Santiago, Chile, en Avenida Francisco Bilbao 4116, Comuna de Las Condes. ¿Ya? Pueden pasar durante la jornada y quien esté en recepción va a poder entregarles su librito. Juan, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación y por recibir nuestra segunda invitación que vamos a concretar. Y Gracias, Scarlett, gracias sí. a ustedes. Son personas muy agradables y con una visión muy clara, ¿no?, acerca de lo que quieren hacer y de lo que pueden hacer. Así que me es muy grato formar parte de este equipo por un buen rato. Lindo, muchas gracias Juan. Entonces también aprovecho de dejar el refuerzo como buena profesora de esa tarea que te llevas, porque bueno, para que ustedes sepan, además Juan hace clases como psicólogo en la universidad. Entonces ahí también dejo el refuerzo para que nos ayudes en eso que decías, que pudieras profundizar un poquitito más en la academia. Y quizá entonces en el próximo encuentro podamos hablar también un poquito de eso. Scarlett, gracias nuevamente por todos tus aportes. Eres una bendición dentro de este equipo. Sí. Siempre te lo digo. Y gracias a cada uno de los que están al otro lado. Los esperamos en nuestro próximo encuentro. Vamos a estar comentándoles, como dijimos, a través de nuestras distintas redes. Que sea un lindo día. Gracias. Que Dios
los llene y colme y reciban toda la bendición que tiene preparado para cada uno de nosotros. Un abrazo y Un nos abrazo. vemos. Gracias. Muchas gracias y un gusto. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.